La Armada de los Estados Unidos lo encontró, lo fotografió, lo estudió durante meses y después dijo que no sabía qué había pasado. Eso fue hace más de 50 años y la causa oficial del hundimiento sigue siendo la misma, indeterminada. En mayo de 1968, el submarino nuclear de ataque USS Scorpion SSN 589 desapareció en el Atlántico Norte con 99 hombres a bordo. Enviaron un último mensaje de radio. Después de eso, nada, sin llamada de socorro, sin restos flotando en la superficie, sin mancha de combustible. Las familias esperaron en el muelle el 27 de mayo de 1968. El submarino nunca llegó, ya llevaba 5 días en el fondo del océano. Lo que quiero saber es por qué, más de 5 décadas después, nadie lo ha explicado oficialmente. El USS Scorpion era un submarino de la clase Skipjack, uno de los primeros diseños de submarino nuclear de la Armada Americana. Tenía 77 metros de eslora y una dotación de 99 hombres. Fue comisionado en 1960 y pasó los años siguientes operando en el Atlántico, cumpliendo rutinas de patrulla en los años más intensos de la Guerra Fría. Cuando desapareció en mayo de 1968, no era un barco viejo ni olvidado, era un submarino activo, en pleno servicio, tripulado por 99 hombres que esperaban llegar a casa. El 16 de mayo de 1968, el Scorpion salió del puerto de Rota, en España, con rumbo a Norfolk, Virginia. Antes de zarpar, su comandante, el capitán de fragata Francis Slattery, envió una serie de mensajes operacionales rutinarios. Eran del tipo que envían todos los submarinos, no había nada fuera del ordinario. El 21 de mayo, el Scorpion fue redirigido brevemente para observar una agrupación naval soviética en el Atlántico. Cumplió esa misión y continuó rumbo a casa. Después del 21 de mayo, no se volvió a tener contacto con el submarino. Cuando el Scorpion no apareció en Norfolk el 27 de mayo, la Armada tardó varias horas en reaccionar. En un primer momento, el retraso se atribuyó a posibles problemas de comunicación. Pero cuando quedó claro que el submarino no iba a llegar, se declaró la emergencia. Se lanzaron operaciones de búsqueda masivas, aviones, barcos de superficie, otros submarinos. Cubrieron millones de kilómetros cuadrados de Atlántico. No encontraron nada en la superficie, nada que indicara dónde había ido el Scorpion. Los restos aparecieron 5 meses después. En octubre de 1968, el buque oceanográfico USNS Mizar localizó el pecio en el fondo del Atlántico, a unos 740 kilómetros al suroeste de las Azores, a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros, casi 2 millas de agua. Lo que encontraron era desconcertante. El submarino estaba partido en dos. La sección de proa estaba relativamente intacta. La sección de popa había sufrido un colapso severo, consistente con los efectos de la presión del agua al hundirse. El equipo de investigación obtuvo fotografías detalladas del pecio y analizó los datos acústicos que habían sido grabados por la red de hidrófonos SOSUS, el sistema secreto de la Armada Americana, diseñado para detectar submarinos soviéticos en el Atlántico. Y lo que encontraron en esos datos acústicos es donde empiezan las preguntas. El sistema SOSUS había grabado el momento exacto en que el Scorpion se hundió. Los analistas podían escuchar, en los registros hidroacústicos, 2 explosiones distintas separadas por un intervalo de tiempo. La primera era menor, la segunda fue catastrófica. Una secuencia de 2 explosiones, con un intervalo entre ellas. Ese detalle es importante, y voy a volver a él. La Armada formó un tribunal de investigación formal. El tribunal pasó meses analizando todos los datos disponibles, los registros acústicos, las fotografías del pecio, los historiales de mantenimiento del submarino, los testimonios del personal relacionado. El informe final fue completado en 1969. Y aquí está la parte que me hizo volver a leerlo 2 veces. El tribunal llegó a la conclusión de que la causa del hundimiento era indeterminada, no desconocida por falta de evidencia, indeterminada. Después de meses de investigación, con datos acústicos del momento exacto del hundimiento, con fotografías detalladas del pecio, la conclusión oficial fue que no podían determinar qué había pasado. Ese informe fue clasificado durante décadas. Cuando fue desclasificado parcialmente en 1993, muchas secciones seguían siendo inaccesibles. ¿Por qué? Hay varias teorías sobre lo que hundió al Scorpion, y ninguna de ellas es cómoda. La teoría más aceptada dentro de la Armada, aunque nunca afirmada públicamente de forma definitiva, es que el Scorpion fue víctima de uno de sus propios torpedos. Específicamente, un torpedo Mark 37 podría haber iniciado su motor sin ser lanzado, comenzando a moverse dentro del tubo lanzatorpedos y generando calor. En ese escenario, los procedimientos estándar indicaban que el torpedo debía ser lanzado para alejarlo del submarino.
Si el lanzamiento se realizó y el torpedo siguió la estela térmica del propio Scorpion, podría haber dado la vuelta e impactado contra la popa. La secuencia acústica de 2 explosiones es consistente con este escenario. Una primera explosión menor, el torpedo, un intervalo de tiempo mientras el submarino se hunde. Una segunda explosión catastrófica cuando la presión aplasta el casco. Pero esta teoría tiene un problema serio. Los historiales de mantenimiento del Scorpion mostraban que el submarino llevaba meses reportando problemas técnicos sin resolver. Había solicitudes de reparaciones que no habían sido atendidas antes de la travesía. Hay quienes argumentan que el Scorpion no debería haber salido de rota en las condiciones en que se encontraba. Si la conclusión oficial era un accidente de torpedo causado en parte por problemas de mantenimiento ignorados, entonces la Armada tenía razones institucionales muy concretas para no querer que eso quedara en un registro público detallado. En plena Guerra Fría, admitir que un submarino nuclear americano se había hundido porque sus torpedos tenían fallos conocidos y sus reparaciones habían sido ignoradas era un golpe devastador para la confianza pública en la flota de submarinos. Esa sola razón ya explicaría mucho del silencio. Pero hay una segunda teoría, una que la Armada nunca ha confirmado ni descartado oficialmente. Recordemos que el Scorpion fue redirigido el 21 de mayo para observar una agrupación naval soviética. Esto ocurrió en el contexto de 1968, uno de los años más tensos de la Guerra Fría. En enero de ese mismo año, la Armada soviética había perdido un submarino, el K-129, en el Pacífico. Los servicios de inteligencia americanos recuperarían partes del Ki-129 en una operación ultra secreta llamada Proyecto Azorian. Los soviéticos sabían que los americanos habían estado interesados en su submarino hundido. El investigador Ed Offley, que pasó años estudiando el hundimiento del Scorpion, argumentó que existen evidencias de que el submarino fue atacado y hundido por fuerzas navales soviéticas como represalia. Esta teoría nunca ha sido confirmada por ningún gobierno. La Armada americana la ha rechazado sistemáticamente. La Armada soviética y la rusa nunca han respondido a preguntas directas sobre sus operaciones en esa zona en esa fecha. Lo que sí es cierto es esto. En 1968, la Armada americana perdió un submarino nuclear en el Atlántico. La Armada soviética perdió el Kapilo 129 en el Pacífico ese mismo año. Nunca ha habido una explicación pública completa y verificable de ninguno de los dos hundimientos. Y ahí está el problema central, el que lo explica todo. Si el Scorpion fue hundido por acción soviética, la única respuesta que habría tenido sentido en 1968 habría sido escalar un conflicto entre dos potencias nucleares. Esa no era una opción viable. Admitir públicamente que un submarino soviético había hundido un submarino nuclear americano sin que hubiera consecuencias habría sido políticamente indefendible. Si fue un accidente de torpedo agravado por problemas de mantenimiento ignorados, la admisión pública detallada habría implicado responsabilidades institucionales enormes y habría erosionado gravemente la confianza en toda la flota de submarinos nucleares en un momento en que esa confianza era estratégicamente crítica. En ninguno de los dos escenarios, la Armada americana tenía incentivos para revelar la verdad completa. La conclusión de causa indeterminada no es el resultado de no saber, es el resultado de no poder decir. 99 hombres murieron en el USS Scorpion. Sus familias esperaron en el muelle de Norfolk el 27 de mayo de 1968. Muchas de ellas esperaron durante horas, sin que nadie les dijera lo que había pasado. Cuando finalmente se les comunicó que el submarino había desaparecido, no había una explicación que ofrecerles. Y 50 años después, seguía sin haberla. Los restos del Scorpion están considerados una tumba de guerra. El gobierno americano los protege. Nadie va a intentar recuperar a los 99 hombres que siguen allí, a 3000 metros de profundidad en el Atlántico. Lo que me resulta más difícil de ignorar no es la falta de respuesta, es que la Armada encontró el submarino, lo fotografió, analizó los registros acústicos del momento exacto del hundimiento. Tenían más información de la que normalmente existe en estos casos. Y aún así, la causa oficial sigue siendo indeterminada. El USS Scorpion salió de rota el 16 de mayo de 1968 con 99 hombres a bordo, rumbo a casa, rumbo a Norfolk. Nunca llegó. Lleva más de 50 años en el fondo del Atlántico, y la explicación oficial de por qué sigue siendo, en una sola palabra, desconocida. La Armada lo encontró, lo estudió y eligió no decir nada. Eso, en sí mismo, ya es una respuesta.